Hola, pero muy buenos días, muy buenas noches, tardes, a la hora que tú te conectes. Es un placer para mí conectarme con todos ustedes y presentarles el día de hoy a una amiga especialista, psicóloga, que nos va a hablar acerca de las emociones. Su nombre es Marisol Ortega. Muy buenas, Marisol, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que nos puedes compartir acerca de lo que tenemos que saber acerca de las emociones. Las emociones tienen una naturaleza, me gustaría platicar un poquito de su naturaleza. Tienen una naturaleza dual. Por un lado, son meros impulsos, que serían las partes de las emociones básicas. Estas emociones las compartimos también con los animales. Son las emociones básicas o emociones que tenemos en conjunto con los animales, ¿no? ¿Cuáles serían estas emociones? Pues serían la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el desagrado. Tenemos los seres humanos, pero también los tienen los animales, lo compartimos con los animales. Aunque se nos sea como complicado y pensemos que nosotros como seres humanos somos los únicos en tener emociones, ¿no? También los animales las tienen. ¿Por qué las tienen? Esto ayuda a la supervivencia. La función de estas emociones tienen es esa, ¿no? El actuar para protegernos, ¿no? Y no solamente a nosotros como especie humana, sino también a los animales. En tu experiencia que tú has tenido en tu consultorio, ¿cuáles son las emociones que más has visto, no sé, de la pandemia para acá? Muchísimas de las emociones que afloraron un poquito más en esta parte de la pandemia o después de la pandemia fueron la parte del miedo, porque obvio, al existir este virus que nos estaba atacando, en donde nos sentíamos inseguros, pues se genera miedo, ¿no? Y el miedo, ¿qué hace? El miedo alerta a las personas, ¿no? Te alerta para poder buscar como esa forma de protección, de protegerte, ¿no? Ante alguna amenaza. La parte de la tristeza también, ¿no? Porque el aislamiento, si bien somos seres gregarios, seres que estamos diseñados para estar en compañía, digamos que en una manada, pues en esta ocasión, a través o mediante este suceso de la pandemia, pues generó esa parte de aislamiento, ¿no? Estas emociones, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les das a tus pacientes como primer paso? Digamos, ¿no? Obviamente esto no es una consulta, sino que más bien es como para darles pues, cómo empezar, ¿no? Cómo empezar si nosotros tenemos este tipo de emoción, cómo lo podríamos empezar a manejar. Pues primero sería el reconocer tu emoción. Muchísimas veces no nos damos a la tarea de reconocernos o hacer una introspección, un análisis de nuestra persona, ¿no? ¿Qué siento, no? Muchísimas veces cuando nos enojamos, pues tenemos una reacción, ¿no? No todas las personas reaccionan de la misma forma ante esta emoción, ante el enojo, ni tampoco ante la tristeza, a la alegría, todas estas emociones básicas que tenemos, no todos reaccionamos de la misma forma, entonces debemos de conocernos, ¿no? Es primordialmente esa parte, conocernos y cómo yo reacciono ante cada una de mis emociones, ¿ok? Hoy estoy enojada, ¿qué hago cuando estoy enojada? ¿Cómo me expreso cuando estoy enojada? ¿Cómo actúo ante las demás personas? Porque también el empezar a tener esa parte de inteligencia emocional no solamente es el reconocer mis emociones, sino también es el reconocer las emociones de las demás personas. Sí, ¿no? Que esta vendría siendo como ya un paso más adelante, porque el primer paso sería poder identificar, digamos, cuál es esa emoción, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? El segundo paso, pues a lo mejor sería reconocer el nombre de esta emoción, porque muchas veces confundimos, seguramente confundimos el enojo con una tristeza que está atrás, o simplemente como que estamos reaccionando, sobre reaccionando, cuando en realidad a lo mejor lo que nos está provocando es esta tristeza que nos comentas, ¿no? Y ya digamos que el otro paso sería identificar estas mismas emociones en los demás. Tú, por ejemplo, la tristeza,
¿qué es lo que nos recomendarías a lo mejor para una persona que ya se está reconociendo ahorita que pues le da tristeza? Sí, bueno, ahí la parte de la depresión ya es una consecuencia de una emoción no bien dirigida, ¿no? O sea, siempre vamos a tener estas emociones, ¿no? Las emociones va a estar la tristeza, va a estar la alegría, pero cuando hacemos ya de esta emoción ya se genera una patología, se genera ya una enfermedad que sería la enfermedad mental, que sería la parte de la depresión, ¿no? Esto va porque tu emoción no tienes esa parte de inteligencia emocional en donde resuelves problemas a nivel emocional. O sea, por ejemplo, tuvo que haber algo que detone esta situación, ¿no? Una persona que entra en depresión va a tener algún acontecimiento que va a detonar tristeza en esa persona, ¿no? Una tristeza, digamos que primero a lo mejor en pues se vuelve, lo llamamos una tristeza que se va alternando, ¿no? En lapsos, ¿no? No lapsos tristes, pero a la vez hay de nuevo lapsos en donde la persona se siente bien. Ya después sigue otra fase, cuando ya entra la parte depresiva o un cuadro depresivo mayor, ¿no? En donde la persona mantiene la emoción constante, ¿no? Ah, ok, que ya no, o sea, son de las personas que se quedan dormidas en la cama, que a lo mejor se levantan y ya después no quieren a veces comer, o sea, esas ya sería como un cuadro ya más, ya avanzado, ¿no? Ya que no se ha atendido, ¿no? Sí, que no se ha atendido, que no se ha podido prevenir, ¿no? Que se ha llevado a la emoción a algo más allá, a una patología, nosotros le llamamos ya patología. ¿Qué podemos hacer? Como te decía, es primero reconocer nuestras emociones, en este caso, pues la tristeza, ¿no? Sería reconocer la automotivación, ok, me siento triste, me pasa esta situación, ¿qué debo de hacer? ¿Puedo hacer algo para resolver este conflicto que tengo, esto que estoy pasando? Sí, está en mis manos aceptar esa parte si lo está y si no lo está, pues también aceptar eso, ¿no? Que yo no puedo, en mis manos no está el resolver esta situación. Un ejemplo sería a lo mejor la pérdida de un ser querido, ¿no? Cuando alguien fallece, pues obvio, entramos en este cuadro de tristeza y podemos generar depresión. Sí, Ahí claro. podemos hacer es esa parte en donde ver, o sea, ok, yo no puedo hacer nada. Esa es una situación, entender que esa situación no está en mis manos, yo no puedo resolverla, yo no puedo cambiarla, ¿no? Es muy complicado a lo mejor porque, pues sí, ¿no? Nos sentimos, entramos en desesperación y angustia, ¿no? Al saber que nosotros no tenemos la capacidad de resolver eso, ¿no? Después sería la parte, a lo mejor, de comunicarnos, ¿no? De poder buscar nuestro círculo de apoyo, ¿no? Que estos son como familia, personas que estén ahí, que podamos contar con ellas, ¿no? No aislarnos, porque muchísimas veces cuando pasa este suceso depresivo, lo primero que hacemos es aislarnos, ¿no? Y esa parte empeora esta situación, ¿no? Conveniente es dejar sola a la persona y qué tan conveniente es decir, ¿sabes qué? Ya pasó, no sé, una semana y sigue aislado y entonces como este núcleo familiar que mencionas, acercarnos, tratar de dar ese soporte que esa persona necesita, ¿no? Es bueno dejarlos o decir, ¿sabes qué? En tanto tiempo o a lo mejor acercarnos. ¿Tú qué nos recomiendas? Es bueno acercarte, ¿no? Pero simplemente también es no invadir tanto su espacio, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacemos, no? O sea, estamos preocupados y es normal que nos preocupen nuestros seres queridos, que invadimos a veces ese espacio, ¿no? También en donde nos sentimos como que nos volvemos sobreprotectores de la persona, ¿no? Y es bueno estar al pendiente, pero sin tampoco sin que la persona se sienta invadida, sin que estemos a lo mejor insistiéndole, porque lo que muchas veces hacemos es decirle a la persona, no estés triste, ya sal, haz esto, haz lo otro, y lo seguimos así como presión, 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 presión. Y esto hace que la persona se sienta mayormente abrumada, ¿no? Con esta situación. Entonces podemos acompañarla, pero respetando también su espacio. Ahora bien, también algo recomendable, pues si vemos que la persona ya está en esta parte depresiva, pues es buscar ayuda profesional.
Ya en la parte psicológica, ¿no? Un terapeuta que lo pueda ayudar. Cuando ya también esta parte de la depresión ha avanzado mucho, pues sí necesita ya la intervención psiquiátrica, porque ya se necesita como la parte de la medicación. Y por ejemplo, bueno, sí, sería conveniente, y de hecho dicen, ¿no? Que es como muy conveniente buscar a un tanatólogo en el sentido de que los tanatólogos nos ayudan precisamente a esta parte del duelo. El tanatólogo te ayuda a comprender cómo es esta parte, este proceso natural, porque es lo primero que debemos de entender, que la muerte es un proceso natural. Así como nacemos, tenemos que morir. Pero hay veces que nos da miedo, entra el miedo a este suceso, ¿no? El miedo a perder personas y el miedo también a nuestra propia muerte. Y ahí es ahí donde entra esta guía que te hace verlo desde otra perspectiva, porque bueno, nuestras creencias también influyen mucho. Exactamente, sí es cierto. Entonces es como recomendarles, ¿no? A las personas que estén pasando por estos procesos, pues un acompañamiento y también, como dices, no estar más de lo que la persona necesita, ¿no? Porque también necesita ese espacio que es muy importante. ¿Qué nos podrías compartir de esta emoción que también está como muy sonada y muy fuerte estos días? Y principalmente que se ha denotado o se ha visto mucho en los niños, ¿no? En esta parte de la ansiedad. No, la ansiedad se da por un miedo, es miedo, ¿no? Miedo a esta parte de lo que qué va a pasar, ¿no? La ansiedad se nos genera al futuro o inclusive también puede ser provocada por el pasado, ambas cosas, ¿no? Y no nos centramos en el aquí y en el ahora, que es lo que le cuesta mucho trabajo en la actualidad al ser humano, el centrar su mente en el presente, en su presente y en lo que está viviendo. La ansiedad tiende a hacer esto, tiende a generar pensamientos intrusivos, que son intrusos, tu nombre lo dice, son intrusos en tu mente. Llegan y empiezas a pensar, híjole, y hoy mi jefe estaba como de malas, y si me está pensando en correrme, y si mañana llegó y ya tiene ahí, me manda recursos humanos para que me despidan. Y entonces esto va generando pensamientos y pensamientos negativos, disruptivos. Y esto provoca un pensamiento, te va a llevar a una emoción también. Ujú. Y esta emoción va a ser el miedo, va a ser miedo. O sea, tengo miedo a que me despidan. Entonces, vivimos así, en constante miedo. Tenemos mucho miedo a lo que vaya a suceder en un futuro. Ujú. Y es ahí cuando se detona esta parte de ansiedad y no solamente a nivel, digamos, mental, sino también a nivel físico, porque ya la ansiedad puede generar problemas o malestares físicos que nosotros lo llamamos trastornos psicosomáticos, que ya los sentimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, personas que les dan arritmias, ¿no? Cuando tienen un ataque de ansiedad empieza su corazón a latir así fuertemente, ¿no? Y sienten ganas de correr, se sienten mal, dolores de cabeza también pueden dar, dolores en la espalda. También lo podemos sentir en el estómago, ¿no? Nuestro estómago a veces cuando también entramos en todo esto, pues genera ciertos malestares estomacales, ¿no? Entonces ya de ahí, esa es la parte de la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, el miedo nos alerta. ¿Qué hace cuando nosotros tenemos esta parte de ansiedad? Estamos alerta. Algo malo va a pasar, ¿no? Entonces estamos así, como en foquito rojo, ¿no? Así de, que está algo malo, cuídate porque algo malo te va a pasar. Entonces nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Ujú. Ahí es cuando se recomiendan algunas estrategias de respiración o inclusive el bañarte con agua fría o el sumergir tus pies en hielos. ¿Por qué? Porque esto hace que tu cerebro deje de estar ahí en ese círculo de pensamientos y se dirija hacia lo que se está generando, ¿no? El impulso que se está generando del frío, la sensación. Entonces te desconecta del pensamiento y te puedes relajar. Esto es lo que pasa en la parte de la ansiedad.
Es por eso que luego ocupan mucho en las series, ¿no? Y así algunas cosas cómicas que de repente está así como en esa ansiedad o en ese, y que de repente o le dan una cachetada o le dan un balde de agua fría y en ese momento se calma, ¿no? Parte que tú comentas sobre de fijar tu atención hacia un objeto y a lo mejor puedes describirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo una taza de color roja, pero tiene en vez de una forma circular, tiene una forma cuadrada. Entonces puedes ir describiendo ese objeto en tu mente y eso va a hacer que te saque de esos pensamientos que están ahí de intrusos, ¿no? Que generan esa emoción. Al final, el pensamiento genera una emoción, ¿no? Sí, sí, así es, así que si ya saben, si están en un episodio de ansiedad, entonces, párense en el lugar donde estén y empiecen a escuchar, ¿no? ¿Qué sonidos hay? ¿Qué cosas hay en el lugar donde están? Y pues obviamente es difícil, pero una vez que empiezas, como que ya tu cerebro, la verdad, te vas desconectando de esa, pues sí, de ese ataque, de esa ansiedad, de ese pánico que luego de repente, pues sí se siente, ¿no? Sí se siente. Acabas de tocar también ahora, bueno, un tema esto de las emociones que luego repercute en nuestro físico o en nuestros malestares, ¿no? Incluso hay autores que hablan acerca de esto, ¿no? Que algunos dolores de nuestro cuerpo o algunos malestares que llegamos a tener tienen que ver con alguna emoción no resuelta. ¿Tú qué nos podrías comentar acerca de esto? Claro, las emociones tienen un impacto, como te decía, no nada más a nivel mental, sino también a nivel físico, ¿no? Esto también hay estudios que demuestran en donde podemos llegar a tener alguna enfermedad física que sea ocasionada por emociones, ¿no? Por esta parte, no se ha comprobado al 100%, pero se dice que esta parte del cáncer, que esta enfermedad, se genera a nivel emocional. Ujú. También enfermedades gastrointestinales, las personas que tienen colitis nerviosa, pues es porque esta emoción o estas emociones se van como generando estas somatizaciones en tu estómago, se van reflejando ahí, ¿no? Entonces, por eso es que a veces nos llegamos a sentir como mal del estómago después de que nos enojamos, después de que estamos nerviosos, a través de algo que llegamos a sentir, de alguna emoción que llegamos a sentir muy fuerte, lo reflejamos. Dolores de cabeza también, las migrañas, ¿no? Que estas también pueden darse por esta parte de sentirnos con miedo o con la ansiedad, que la ansiedad ya entra dentro de, digamos que ya entraría dentro de unas emociones que ya son un poquito diferentes a las primarias. ¿Por qué? Porque estas emociones que podrían ser emociones también morales, ya se van generando a través de ciertas cogniciones, de una evolución cognitiva que vas teniendo. Ujú. Cuando, ¿por qué cognitiva? Porque tu cognición va avanzando conforme tu cerebro y tú vas madurando, ¿no? La cognición es eso, es toda esa información. Es como, somos como una computadorcita que tenemos nuestro disco duro, está nuestro cerebro, y obtenemos información de todo, ¿no? De lo que vivimos, de nuestro entorno. Y ahí se va almacenando ahí, en nuestro cerebro. Y estos son procesos cognitivos. Ujú. Entonces, obvio, ¿no? Cuando a lo mejor somos más pequeños o somos bebés, no reaccionamos nada más por nuestras emociones primarias, que sería la parte del enojo, la parte de la tristeza, la alegría, las más básicas, las que nos vinculan a esa parte más instintiva y animal. Ya conforme el niño se va desarrollando su cognición, empiezan otro tipo de emociones más complejas. ¿Cuáles serían estas emociones las más complejas que nos mencionas? Pues emociones más complejas, ahí las tenemos un ejemplo, por ejemplo, el orgullo, la parte de los celos, la parte de sentirme vulnerable, todas esas emociones son más complejas porque ya no van a esta parte primaria, ¿no? Sino ya van, por ejemplo, si te sientes vulnerable,
ahí se genera la parte también de una emoción primaria, que es el miedo. ¿Por qué te sientes vulnerable? Pero ya eso tiene que ver con tu entorno social, ¿no? La parte de los celos también se desarrolla un poquito más en esa parte social. ¿Qué nos podrías compartir de esto de los celos? Que la verdad es un tema que nos incumbe mucho a todos los que tienen pareja, ¿no? Y ver que, Pues ¿quién no ha sentido celos? todos sentimos celos, todos en general. Yo creo que esta es una gran mentira que muchas personas dicen, no, yo es que yo no soy celoso para nada, Ándale. o sea, Sí, yo sí, sí, no sí. siento nada, ¿no? Sí, esto, los celos los sentimos desde nuestra madre, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque es algo muy también en esa forma tiene un poquito la parte primaria en donde competimos, ¿no? Competimos con nuestros hermanos por el amor de mamá, inclusive a veces con papá, ¿no? Porque hay un bebé, tuvo un niño pequeño, agarra, llega el papá, besa a la mamá y el niño que hace así como que a muchos niños, oye, no, deja a mi mamá, no, es mía. Ajá, sí. Entonces ahí podría generarse esa parte o empezar a generarse esa parte de esta emoción que son los celos, ¿no? Lo primario, ¿no? Ok. Al yo apegarme a esa persona, pues entonces quiero que esté conmigo y sea mía, ¿no? Esto se va a ir desarrollando conforme a nuestras vivencias, a la convivencia social, cómo sea la interacción entre nuestros padres, en nuestra familia, en la escuela, en todo lo que nos rodea, ¿no? Ujú. Y entonces nosotros ya vamos teniendo esta emoción de acuerdo a nuestra cognición, a lo que nosotros vayamos aprendiendo. Y vamos, esa información que se va guardando en nuestro cerebro, ¿no? Y es ahí como ya empezamos a percibir esto, ¿no? O sea, empezamos a entrar la parte moral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me daría celos, ¿no? No a todas las personas son las mismas cosas las que Sí, no. actúan de esa forma. Ujú. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con su cognición. Sí, y también sí, o sea, con esas vivencias que tuvieron desde pequeños, ¿no? Hasta, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy son todos esos que reaccionas de esa manera. Claro. Ujú. Y entonces tú vas a reaccionar de tal forma o tus celos van a ser gradualmente proporcionales a tus experiencias. Ok. Y en este caso, a una persona que se le diga que es muy celosa, ¿qué comportamientos son los que ya denotarían a una persona que ya es celosa, que dices, no, a ver, alto, ¿no? Una bandera roja, porque como dijimos, los celos los tenemos a lo mejor o los hemos sentido todos, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos decir, ah, no, aguas, esta es una bandera roja? ¿Cómo Bueno, se... pues ya en esta parte es cuando una persona ya te prohíbe algo que a ti te gusta hacer, ¿no? Así como que no, no puedes salir a trabajar o no te vistas de tal forma o no le hables a tal persona, ¿no? En muchísimas ocasiones pensamos, los celos llegan a formar en nuestro pensamiento la parte de posesión de esa persona. Si yo la tengo y la poseo, no se va a ir, ¿no? Porque es el miedo también a perder a esa persona. Ajá. Sí, o sea que ya te prohíba cosas, ¿no? Cualquier cosa, y en esta parte de sentir que es una posesión, ¿no? Y es que es como si fuera un objeto, o sea, como si fueran las personas objetos. Eso sería. ¿Y qué recomendarías a las personas que ya empiecen a darse cuenta a lo mejor de estos comportamientos de su pareja o de incluso a lo mejor de madres a hijos, ¿no? O de padres a hijos, que son relaciones diferentes, pero finalmente son relaciones, ¿no? En las cuales se pueden presentar los celos. Pues en primer lugar, que busquen ayuda en la parte profesional, ¿no? Eso sería lo primordial. En segundo lugar, pues digamos que en caso de una pareja, ahí entra la toma de decisiones, ¿no? Tú poner así en una balanza y decidir, ok, yo me siento cómoda, sigo sintiéndome cómoda en esta relación, me siento a gusto, puedo continuar con ella o ya no puedo, ¿no? Ya no me siento bien. En toda decisión yo le comento a mis pacientes,
no hay decisiones ni buenas ni malas, simplemente se toman decisiones y de ahí va a haber consecuencias. Todas las decisiones van a tener sus consecuencias, positivas y negativas, ¿no? Entonces, si tú decides en esta parte de que tienes una pareja que es muy celosa y que ya está invadiendo tu persona, que ya no te sientes cómoda, que te sientes agraviada, pues tomar esa decisión, ¿no? De decir, ok, ¿no? Me siento bien, ¿no? Porque también no podemos, digamos que obligar a una persona a dejar a alguien, ¿no? Eso lo va a decidir porque tiene libre albedrío, ¿no? Al menos que su vida pues ya esté en peligro, ¿no? En ese sentido de que ya hay maltrato físico y hay violencia, entonces pues ahí sí entran otras cuestiones, ¿no? Inclusive legales en donde pues ya, ¿no? Poner esa parte de, ok, alguna demanda, algún proceso restrictivo, ya ahí cambia esa situación, ¿no? Pero si digamos que esta problemática no es tan grande, es orientar a la persona para que pueda tomar una decisión, la que mejor sea para ella, pero siempre teniendo en cuenta eso, que toda decisión va a tener consecuencias positivas y negativas, ¿ok? Decido dejarme de mi pareja, ok, voy a tener un proceso de duelo, estoy consciente, esa es a lo mejor algo que no me va a agradar mucho, pero a largo plazo voy a sentirme mejor porque yo ya no me sentía bien estando con ella, yo ya me sentía invadida o invadido. Si decido quedarme con esta persona, pues bueno, también sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Sé que pues su comportamiento es así, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahí puedo sentir incómoda, pero es mi responsabilidad, ¿no? Decir, ok, yo estoy decidiendo quedarme con esa persona a pesar de que sé cómo es, ¿no? Y va a tener también sus consecuencias, porque voy a tener que dejar cosas por estar con esa persona. ¿Estoy dispuesta o no estoy dispuesta a hacer esto? Sí, yo creo que es importante lo que nos mencionas. O sea, en primer lugar, debemos como que dejar esta parte moral, si se quiere verlo así, ¿no? Moral, de ideología, de religión, o sea, en segundo término, yo creo que el primer término que deberíamos de considerar es lo que nos mencionas, o sea, qué tipo de consecuencias queremos. Queremos, si continuamos con esa persona, qué tipo de consecuencias vamos a tener, ¿no? ¿Qué consecuencias vamos a tener si no continuamos con la persona? Yo creo que esa parte sí es importante, como nos lo mencionas, en considerar que no, que ahorita ya estamos como en una época en donde no debiéramos, o sea, no debiéramos poner tanta atención a qué van a decir los vecinos, qué van a decir mi religión, qué va a decir, o sea, es importante, sin embargo, necesitamos como que retomar nuestro centro y decir, ¿sabes qué? Yo qué tipo de consecuencias voy a tener, porque si no tomamos como importantes esto, pues hasta como dices, en un aspecto más difícil, pues hasta nuestra propia seguridad, nuestra propia vida está en riesgo. ¿Qué pasaría si yo sigo con una persona que me golpea? ¿Qué pasaría si yo sigo con una persona que me sigue celando a tal grado que no me deja ni salir? ¿No? Esas cosas. Y dejar a un lado eso de que es que me quiere, ¿no? También esa es otra parte. Que no sé por qué tienen tan arraigada esa idea de que, bueno, si me cela es porque me quiere, si me pega es porque me quiere, ¿no? ¿Quién sabe de dónde viene esta idea? Pues son creencias pues que vienen a lo mejor de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ¿no? La creencia en donde pues anteriormente, pues no estoy diciendo que ahora no y que sea malo, pero anteriormente la religión tenía mucho peso, ¿no? Era algo de mucho peso ante la parte social. Entonces es ahí, por eso se generaron estas creencias. Pero ahora, pues debemos de salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Como personas y también en la parte física, ¿no? Si ya se te está agrediendo, si ya hay un maltrato físico, si ya está poniendo en riesgo tu vida, pues yo creo que es ahí en donde debes de salvaguardar tu integridad, ¿no? Ante todo, ¿no? Ante ese sentimiento que tú tengas.
Y algo que también pasa mucho es que el ser humano crea mucho esta idea de una persona va a cambiar por mí o yo puedo hacer cambiar a una persona. Y eso es algo muy erróneo. Una persona, como te decía, tiene su libre albedrío y esa parte no, nadie la va a poder cambiar. ¿No? Esa es mi expectativa, lo que yo estoy esperando, ¿no? Estoy esperando a que cambie mi expectativa y la parte real, porque está en esa parte, entran las dos, lo que yo espero, lo que yo he creado, esa idealización y lo que es la verdad, ¿no? Lo que es la realidad. Entonces, muchísimas veces se cae en eso, ¿no? O sea, yo deseo tanto algo que digo, no, sí va a suceder, sí va a cambiar, él algún día se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta, porque puede ser en ambos casos, ¿sí? Tanto en hombre o mujer, ¿no? Y va a cambiar. Y eso pues a veces es cuando tú te mantienes ahí en esa relación por la parte de tu expectativa, no por la parte de lo que realmente es. Sí, sí es verdad, como que siempre uno piensa, o sea, no, es que va a cambiar, es que esto cuando nos casemos o cuando nos juntemos, cuando vivamos juntos, va a cambiar, ¿no? Cuando nazca nuestro primer hijo, va a cambiar. Cuando, incluso, ¿no? No, cuando los niños ya estén más grandes, va a cambiar. Y pues no, o sea, realmente una persona cambia porque quiere cambiar. O sea, no es porque le obliguen ni nada, es porque de verdad quiere cambiar. Y entonces, en este aspecto, pues tendríamos que revisar qué cosas nos gustaría, como dices, ¿no? Qué cosas son las que quisiera para mi vida, ¿no? ¿Qué consecuencias quisiera para mi vida para tomar una decisión? Ujú. ¿Tú qué nos puedes recomendar en el aspecto de la emoción, por ejemplo? Dicen que las emociones son buenas, ¿no? O sea, son buenas, no, no estamos diciendo que sea malo, que sea, bueno, todas las emociones, incluso las negativas porque nos están diciendo algo, o sea, algo de nuestra vida y que no tendríamos por qué decir, no estoy enojado, no tengo por qué estar enojado, sino más bien, como nos decías al principio, revisar el por qué estamos pensando, sintiendo de esa manera, ¿no? Y con respecto a lo de la emoción, yo escuché de la emoción, digamos, como la alegría, que en este caso al extremo sería como la euforia. Yo había escuchado que la euforia también no es tan conveniente que una persona se encuentre en un estado de euforia mucho tiempo. ¿Tú qué nos podrías compartir de esto? Claro, como tú dices, las emociones tienen su parte positiva y su parte negativa, ambas, ¿no? Tienen ambas funciones. La parte en la alegría, en la parte cuando se vuelve ya algo eufórico, pues la persona, digamos que ya entra en un estado en donde no reflexiona algunas cosas o no toma como en consideración algunas consecuencias. Ujú. Digamos que cuando una persona tiene este grado de excitación en su mente, en su cerebro, pues le dan ganas de hacer muchísimas cosas, ¿no? Así Ujú. como Sí. inclusive cosas que pueden poner en peligro su integridad física, ¿no? Ujú. Ah, he visto personas que cuando se sienten muy felices, muy eufóricos, les gusta tomar riesgos, por ejemplo, manejar a una velocidad muy alta, a lo mejor hacer actividades extremas o todo eso. Todo eso puede ser que pase o no pase algo negativo, ¿no? Ujú. Pero Sí. pues si hay una consecuencia negativa, entonces ahí pues es donde esta parte de la alegría pues se distorsiona y se vuelve y saca su parte no muy positiva. Ujú. También esto te puede llevar a como te digo, si tu cerebro empieza a generar mucha adrenalina, sentirte muy bien. Entonces también estos subidas de adrenalina, pues a veces para bajarlas es también como que un poquito difícil, ¿no? Y la persona se siente así como muy extasiada, ¿no? Muy así como que, ay, ando muy feliz y no sé qué hacer, ¿no? Sí. Y ahí también tiene una consecuencia en tu físico, ¿no? En el físico, o sea, En la si parte física, ¿por qué? Porque está de cuenta que estos niveles suben así en tu cerebro
la adrenalina sube, entonces luego va a haber un bajón. ¿Qué va a pasar cuando hay una baja de tu adrenalina? Te vas a sentir cansado, te vas a sentir a lo mejor como triste, porque va a entrar la parte negativa de esta parte de éxtasis. Ah, ok. Sí, es importante también saber todas estas cosas de las emociones, ¿verdad? ¿Qué nos podrías dar como para ir cerrando este tema de las emociones? ¿Qué recomendaciones nos darías? ¿Qué cosas? Porque obviamente si estamos escuchando estos temas es porque ya empezamos esta parte de la exploración de nuestras propias emociones o de las emociones de los demás. ¿Qué nos podrías recomendar como a modo de cierre de el tema de las emociones? Pues me gustaría de nuevo hacer énfasis en esta parte de conocerte, ¿no? De hacer esa parte de introspección, de ver cómo actúo, cómo reacciono ante cada una de ellas, qué es lo que siento. Cuando estoy en un estado emocional, escucho a las otras personas o simplemente me cierro a mi emoción. También si hay sentimientos que vayan ligados a estas emociones, porque las emociones no nada más van solas, sino también van de la mano con los sentimientos y estado de ánimo que se encuentra esa persona, ¿no? Algo que Ujú. también podrían hacer es tener un cuadernito y a lo mejor al final del día, en la noche, así como antes, cuando éramos niños, no tenían muchos niños que tienen su diario y escriben ahí cosas, es bueno y es muy terapéutico. Agarras en la noche y escribes todas esas emociones que tuviste a lo largo del día. Cómo te sentiste, cómo reaccionaste ante ellas, ¿no? Ok. Y eso te va a ayudar a hacer esa parte de autoconocimiento. Sí, porque muchas veces no nos acordamos, o sea, pasamos por esa emoción, puede ser muy fuerte, Ujú. pero a los 2, 3 días, con personas como yo, se te olvidan. O sea, de verdad son cosas que uno se olvida. Y si uno va y agarra y registra, ¿no? 5 minutos antes de dormirte, 3 minutos antes de dormir, o sea, porque no hace falta que uno escriba una carta, Claro. simplemente es como para ir mencionando, a ver, hoy me sentí así, 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 para que el día que nos pongamos a leer, podamos encontrar ese patrón o esa emoción que hemos tenido durante el mes, durante los 2 meses, y de esa manera, como dices, nos vamos empezando a conocer más que nada. Sí, empieza esa parte de autoconocimiento. También me gustaría tomar algo que a lo mejor no pude mencionar ahorita, es la parte del llanto. No la bloqueemos, porque lo primero que hacemos cuando una persona está triste y la vemos llorar o una persona está expresando sus emociones a través del llanto es, no, ya no llores, ¿no? Y bueno, y no, el llanto es una función de nuestro cuerpo para drenar todo ese malestar que tenemos, ¿no? Inclusive también a veces hay personas que lloran cuando se sienten muy felices, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Ujú. Eso tiene una función y es algo que les recomiendo. No inhiban esta función que es tan maravillosa que es el llanto. No sé si te pase que cuando terminas de llorar, ¿cómo te sientes? Cansada. Yo me Cansada, siento muy cansada. pero a la vez te relajas después de que lloras así infinidad, así que sacas todo eso, ya dices, ay, pues ya el problema que tenía o lo que sentía, pues ya sí se siente, pero ya se siente menos feo, ¿no? Como Ajá, que me siento así, liberada, ¿no? ajá. Y Drenada de todo eso. así muchas veces a lo mejor, como somos personas diferentes, seguramente alguna necesitará llorar una vez y ya, ¿no? Pero a lo mejor hay personas como yo que a lo mejor necesitamos 2, 3, 4 veces llorar y pues realmente no importa que las demás personas te digan, no, pues, ay, qué llorona eres, que lloras mucho. Si eso te va a ayudar a ti, como dices, ya después uno se sienta más relajado, más tranquilo, pues yo creo que eso vale la pena seguir conservando, no bloquearse de decir, ¿sabes qué? No, ya no voy a llorar, no, ya no voy a hacerlo, sino al contrario, ¿no? Como que decir, no, bueno, ya sacando todo esto, yo sé que me voy a sentir bien.
Claro, y ojo ahí, el llanto, porque tenemos esa creencia, volvemos a la parte de las creencias, el llanto no es sinónimo de debilidad, ¿no? Debilidad. El llanto es una función de nuestro cuerpo, lo tenemos que ver muy naturalmente. Así funciona nuestro cuerpo, por eso lo tenemos, por eso está integrado a nuestro cuerpo, ¿no? Así como el ir al baño, el dormir, también el llanto es parte de, ¿no? Entonces, ahí eso se los pido, nunca inhiban esa parte, porque después se me bloquean y dicen, hijo, es que ya no puedo llorar, yo ya no lloro con nada, pero también no pueden drenar su cuerpo Ujú. de eso que traen adentro, ¿no? De todas esas emociones acumuladas. Y en ese caso, a las personas que ya no pueden y tratar de llorar, ¿qué es, o sea, qué solución o qué otra alternativa tienen? Pues ahí tenemos que trabajar, bueno, yo como terapeuta trabajo en ese sentido de cambiar su cognición, porque primero empezó por una creencia, su cognición, esa información que metieron, el llanto no es bueno, el llanto es negativo, ¿no? Es Para para mí, ¿no? Llorar mujeres, es me para hace débiles. Ajá. exactamente, es darle esa parte de cambiar esa información, ¿no? De que ellos puedan comprender que el llanto es una función de su cuerpo, simplemente. Una Ujú. vez que ya cambian esa parte de su pensamiento, de su cognición, pues es volver a conectarlos con la parte de sus emociones. Es igual reconocer emociones, que las vuelvan a sentir, y pues es un trabajo largo, ¿no? Porque haz de cuenta que como que inhibimos eso, lo bloqueamos, queda bloqueado. Y de ahí, pues, cuesta un poquito de trabajo, pero depende de cada persona cómo vaya haciendo ya el trabajo terapéutico y se vaya conectando con sus emociones. Nuevamente. Nuevamente, muchas gracias, Marisol. ¿Crees que hay algo que nos puedas como compartir ya para finalizar? Pues para finalizar es esto, no solamente el ser humano necesita la inteligencia de pensamiento, ¿no? La inteligencia, Ujú. en ese sentido, sino también la inteligencia emocional, ¿no? Porque esa nos va a ayudar mucho para enfrentar muchísimos conflictos en todas las áreas, ¿no? No nada más importa los conocimientos, sino también esa parte de cómo reaccionamos ante nuestras emociones, porque ya vieron que tiene un gran impacto, ¿no? No solamente en la parte mental, sino también en la parte física. Claro, sí, sí, es cierto. O sea, nos enseñan materias, nos enseñan educación, a lo mejor hasta financiera, ¿no? Pero a lo mejor aquí en las escuelas, que es lo que se está tratando de hacer, pero obviamente nos falta mucho camino por recorrer, es esta parte de conocer nuestras emociones y tendría que ser como alguna materia casi, casi obligatoria, porque con todos estos cambios que han habido y más en la pandemia para acá, han habido muchos casos y yo creo que todos los que saben, ¿no? Han habido casos de ansiedad, de depresión en chicos pues ya jóvenes, muy jóvenes. Entonces, realmente todo esto es importante, debería de ser como una asignatura en donde nos conociéramos, que algunos ni siquiera saben que existe, ¿no? Algunos ni siquiera saben que, esto también lo tengo que aprender. O sea, no, no realmente es algo que no se habla. Pues muchas gracias, Marisol. ¿Tienes alguna red social, algún lugar donde te podamos encontrar? Pues casi no manejo mucho, perdón, esta parte de la tecnología, eso me cuesta trabajo y es lo que intento hacer un poquito. Sí, sí, sí. No, no, Ay, no. solamente ahorita por WhatsApp, que es ahí donde pues un poquito más saco todas mis citas y hago todo ese proceso. Pero en cuanto las tenga, se los informo. Claro, claro, ¿no? Y pues lo pondríamos aquí abajo para que lo puedan checar. Y bueno, muchísimas gracias, Marisol. Es una psicóloga, pues, que ya tiene mucho camino recorrido con esto de las sesiones y le queremos dar las gracias. Gracias por estar aquí en el canal y esperamos tenerte nuevamente con otro tema en donde nos puedas hablar, pues, de los temas, ya sea de emociones o del tema que tú manejes en tu consultorio. Muchísimas gracias, Marisol, y esperamos verte muy pronto. Gracias, Inés. Les mando un abrazote a todos.